El alma humana, herida por las dificultades de la vida, a menudo se encuentra atrapada en la oscuridad de la desesperación. Nos encontramos buscando respuestas en el lugar equivocado, aferrándonos a las mentiras del mundo que nos prometen consuelo temporal, pero que no logran restaurar la paz interior. Es en esos momentos cuando la oración se convierte en una herramienta esencial, no solo para encontrar consuelo, sino para abrirnos a una transformación profunda. Esta transformación no es mágica ni instantánea, sino que es un proceso gradual en el que Dios actúa en lo más profundo de nuestro ser. Pero para que esta sanación suceda, es necesario permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros. La oración no es una fórmula que garantice resultados inmediatos, sino un acto de confianza y entrega. En cada palabra dirigida a Dios, no solo estamos pidiendo consuelo, sino también abriendo nuestro corazón para recibir su gracia transformadora. La necesidad de rendirse ante Él, de dejar de cargar con las heridas del pasado y entregarlas a su misericordia, es una parte fundamental del camino hacia la sanación. ¿Cuántas veces nos hemos ido a dormir con el alma cerrada, llenos de preocupaciones, rencores o culpas? Y sin embargo, muchos no saben que una simple oración bien dirigida, una invocación sincera de Dios, puede cambiar completamente su descanso y su despertar. Hoy quiero invitarte a descubrir el poder de 3 oraciones que tienen el potencial de sanar un alma rota, no porque sean fórmulas mágicas, sino porque brotan de una verdad profunda del alma humana, la necesidad de confiar, rendirse y abrir el corazón a la acción del Espíritu Santo. La historia de San Agustín, uno de los santos más grandes y venerados de la Iglesia, es un testimonio poderoso de cómo un alma profundamente herida puede ser restaurada. San Agustín vivió en su juventud en un estado de constante búsqueda. Su alma estaba marcada por el vacío, por la insatisfacción, y sus intentos de llenar ese vacío con placeres mundanos solo lo hundían más en la desesperación. En su obra más conocida, Confesiones, Agustín relata cómo, a pesar de su brillantez intelectual, se sentía vacío por dentro. Era un hombre que se debatía entre la razón y la fe, entre la sed de sabiduría y el deseo de hallar paz. A través de un proceso de lucha interna, de dudas y finalmente de aceptación, llegó a comprender que solo Dios podría sanar las heridas más profundas de su alma. En un momento de profunda reflexión, Agustín pronunció unas palabras que cambiarían su vida para siempre. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Este grito de arrepentimiento y entrega fue el principio de su conversión. Lo que ocurrió después fue una total restauración de su alma, que pasaba de la desorientación a la paz. Su experiencia nos recuerda que, aunque estemos profundamente heridos, la gracia de Dios siempre está disponible para aquellos que se entregan a Él con fe sincera. La conversión de San Agustín es un ejemplo claro de cómo el alma rota puede ser restaurada cuando se abre a la acción sanadora de Dios. Así como San Agustín experimentó una profunda transformación al permitir que la gracia de Dios obrara en su vida, nosotros también podemos encontrar sanación a través de la oración. La primera oración que puede sanar un alma rota es la oración de rendición. Es un acto de reconocer que no tenemos el control, que no podemos cargar con nuestras heridas por siempre y que necesitamos la intervención divina para sanar. Esta oración no busca que cambiemos nuestras circunstancias de manera inmediata, sino que abra nuestro corazón al poder transformador de Dios. Una oración de rendición puede ser tan simple como decir: Señor, en tus manos entrego mi dolor, mi confusión y mi lucha. Sana mi alma, límpiala de todo lo que me atormenta y restáurame. Al rezar con sinceridad estas palabras estamos abriendo nuestro corazón a la misericordia de Dios. Este acto de entrega es el primer paso hacia la sanación. La segunda oración que puede sanar un alma rota es la oración de perdón. En muchos casos, las heridas del alma son causadas por los demás, ya sea a través de traiciones, desengaños o maltratos. A veces, nuestra alma queda marcada por el resentimiento y la incapacidad de perdonar. Sin embargo, Jesús nos enseñó claramente que el perdón es la clave para nuestra liberación. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo 14, Jesús nos dice: «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial». La oración de perdón no solo sana a aquellos que nos han hecho daño, sino que también nos libera. Decir con todo nuestro ser: «Te perdono, Señor, y me perdono a mí mismo», es un acto de liberación que restaura nuestra paz interna. La tercera oración es la oración de esperanza.
En momentos de dolor y sufrimiento, nuestra visión de la vida puede oscurecerse. Es fácil caer en la desesperación, creyendo que el sufrimiento no tiene fin. Sin embargo, la esperanza cristiana no es una esperanza vacía, sino una esperanza fundada en la certeza de que Dios es fiel. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos asegura que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo hará. Mateo 21:22. Esta promesa nos da la certeza de que no estamos solos, de que nuestras oraciones son escuchadas y de que Dios está obrando en nosotros aun cuando no podamos ver los resultados de inmediato. La oración de esperanza puede ser un simple susurro, una afirmación de fe. Señor, confío en ti. Sé que me sanas y que mi alma será restaurada. Espero en ti porque tú eres mi esperanza. Cada una de estas oraciones nos invita a dar un paso hacia la sanación, un paso hacia la paz, un paso hacia la libertad. La sanación del alma es un proceso, y cada oración es una semilla que con el tiempo florecerá en una profunda paz interior. Que la paz de Cristo inunde tu corazón en este momento. Que cada oración que levantes sea un acto de fe y esperanza. Y recuerda que, así como San Agustín encontró la restauración en la gracia divina, tú también puedes encontrarla al abrir tu corazón al amor de Dios. San Francisco de Asís, uno de los santos más venerados y amados en la historia de la Iglesia, vivió una transformación radical que comenzó en el momento en que decidió abrazar la pobreza y renunciar a los bienes materiales. En su juventud, Francisco era un hombre rico y aventurero, disfrutando de una vida llena de lujos y placeres. Sin embargo, a medida que fue confrontado por la pobreza y la enfermedad, comenzó a experimentar una profunda crisis espiritual. Fue entonces cuando Dios tocó su corazón de una manera inesperada, invitándolo a seguir el camino del amor y la humildad. Su conversión no fue un acto inmediato, sino un proceso continuo de rendición. San Francisco encontró la verdadera paz no en el mundo, sino en la entrega total a Dios, abrazando la pobreza y viviendo en perfecta obediencia a la voluntad divina. Lo que hizo único a Francisco no fue solo su humildad, sino también su capacidad para perdonar y reconciliarse. En su vida, San Francisco vivió el perdón de una manera tangible, no solo como un acto de palabras, sino como un acto de vida, de amor radical hacia el prójimo. La historia de San Francisco nos recuerda que la sanación del alma comienza cuando dejamos de aferrarnos a las heridas del pasado y decidimos, como él, perdonar de todo corazón. El perdón no es un sentimiento, sino una decisión. Es una elección consciente de liberar a los demás de las deudas que creemos que nos deben y, al mismo tiempo, liberarnos a nosotros mismos de la carga del resentimiento. El perdón no niega el daño que hemos recibido, sino que lo coloca en las manos de Dios, quien es el único que puede juzgar con justicia. Jesús nos enseña a perdonar no solo como un acto de obediencia, sino como un medio para sanarnos a nosotros mismos. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos dice: «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial». Esta enseñanza es clara. El perdón es la llave para abrir la puerta de la sanación en nuestras vidas. Cuando perdonamos, no solo liberamos a los demás, sino que también nos liberamos a nosotros mismos de la amargura y el dolor que nos corroen por dentro. Una de las oraciones más poderosas que podemos hacer para sanar nuestra alma rota es la oración de perdón. Esta oración no siempre es fácil de rezar, especialmente cuando el dolor es profundo, pero es una de las oraciones más liberadoras que podemos pronunciar. La oración de perdón puede ser algo tan simple como decir: Señor, te entrego mi dolor y mi resentimiento. Perdono a aquellos que me han herido y me libero de su influencia sobre mi vida. Ayúdame a sanar mi alma y a caminar en paz. Al orar de esta manera, estamos reconociendo que el poder de sanación no está en nuestras propias fuerzas, sino en la gracia de Dios. Solo Él tiene el poder de transformar nuestra amargura en paz, nuestro dolor en consuelo.
Es importante recordar que el perdón no significa olvidar el daño que nos han hecho, sino liberarnos del peso que lleva el recordar constantemente la ofensa. La verdadera sanación del alma ocurre cuando dejamos de cargar con ese peso y lo entregamos a Dios. El perdón no es una excusa para el mal, sino un acto de amor y obediencia a la voluntad divina. Cuando perdonamos, nos unimos más profundamente al corazón de Dios, quien, a pesar de todo lo que el mundo le hizo, nos perdonó a través del sacrificio de su Hijo en la cruz. El perdón tiene un poder transformador. Es la puerta que nos permite entrar en una nueva libertad, una libertad que nos permite vivir sin el lastre de la ira, el resentimiento y el rencor. Es una libertad que nos lleva a experimentar la paz de Dios en lo más profundo de nuestro ser. Jesús nos enseña a perdonar porque sabe que, al hacerlo, nos libera de las cadenas del pasado y nos permite vivir en su paz. La oración de perdón es un acto de fe, un acto de entrega, un acto de confianza en que Dios puede restaurar nuestra alma. ¿Qué sucede cuando no perdonamos? Nos quedamos atrapados en un ciclo de dolor y amargura. La falta de perdón no solo afecta nuestras relaciones con los demás, sino que también impacta nuestra relación con Dios. En el Evangelio de Marcos, Jesús nos recuerda que para que nuestras oraciones sean escuchadas, debemos perdonar a aquellos que nos han ofendido, y cuando estáis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Marcos 11:25. Este llamado al perdón es un recordatorio de que, al negarnos a perdonar, cerramos las puertas de la gracia divina en nuestras vidas. El perdón no solo es para los demás, sino también para nosotros mismos. Al perdonar, nos damos permiso para sanar, para vivir en libertad y en paz. Si te encuentras luchando con el perdón, te invito a que reces esta oración. Señor, en este momento de dolor y dificultad, elijo perdonar. Te entrego mis heridas, mis resentimientos y mis temores. Ayúdame a sanar mi alma, a liberarme de la amargura y a vivir en tu paz. Te doy gracias por tu amor incondicional y por la gracia de poder perdonar como tú lo haces. Amén. Esta oración, cuando se pronuncia con sinceridad, tiene el poder de comenzar el proceso de sanación. Recuerda que el perdón no es algo que hagamos por los demás, sino algo que hacemos por nosotros mismos para vivir en la libertad que Cristo nos ofrece. En momentos de profunda aflicción, cuando las cargas de la vida nos sobrepasan, es fácil sentir que estamos solos. La oscuridad parece rodearnos y las preocupaciones del mundo nos atrapan, dejándonos con un profundo vacío en el corazón. Pero en medio de este sufrimiento, Dios nos ofrece algo más que alivio temporal. Nos ofrece paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo Él puede dar. La clave para acceder a esta paz es la oración, un acto que nos conecta con la fuente misma de la serenidad divina. La oración no es solo un medio para pedir lo que necesitamos, sino una forma de sumergirnos en la presencia de Dios, de abrir nuestro ser a su voluntad. Y en esa apertura encontramos consuelo, sanación y, lo más importante, esperanza. A lo largo de la historia, muchos santos han vivido este proceso de sanación a través de la oración. Un ejemplo sobresaliente es Santa Teresa de Ávila, una mística y teóloga española que vivió en el siglo XVI. Santa Teresa sufrió muchas dificultades, tanto físicas como espirituales, pero en medio de sus luchas, desarrolló una profunda relación con Dios a través de la oración contemplativa. Ella entendió que la verdadera paz solo se encuentra en la presencia de Dios, y dedicó su vida a enseñarnos cómo orar con el corazón. Una de sus enseñanzas más poderosas es que la oración no se trata solo de palabras, sino de escuchar a Dios en lo profundo de nuestro ser. Santa Teresa dijo una vez, la oración no consiste en hablar mucho, sino en escuchar mucho. Este enfoque de la oración nos invita a ir más allá de las fórmulas y las peticiones. En lugar de centrarnos únicamente en nuestras necesidades y preocupaciones, debemos buscar un espacio de silencio y receptividad en el que podamos escuchar la voz de Dios. A través de este tipo de oración, nuestras almas se transforman y comenzamos a experimentar la paz que solo Él puede ofrecer. Es en la quietud y la calma del corazón donde el Espíritu Santo puede obrar en nosotros, sanando nuestras heridas y restaurando nuestra esperanza. Una de las oraciones más poderosas que podemos practicar para encontrar paz es la oración de abandono.
Esta oración consiste en entregarnos completamente a Dios, reconociendo que, aunque no entendemos todo lo que está sucediendo en nuestras vidas, confiamos plenamente en su amor y sabiduría. Al hacer esta oración, estamos permitiendo que Dios obre en nosotros de una manera profunda y transformadora. La oración de abandono puede sonar como un acto de rendición, pero es en realidad un acto de fe. Es el acto de reconocer que solo en Dios encontramos nuestro descanso. Una forma de orar con abandono es repetir esta sencilla oración. Señor, me abandono a tu voluntad. Confío en que, a pesar de mis luchas y mis dudas, tú estás obrando para mi bien. En tus manos entrego mi vida, mi dolor y mi esperanza. Que tu paz inunde mi corazón, ahora y siempre. Al repetir estas palabras, abrimos nuestras vidas a la gracia divina. No es necesario entender cómo ni cuándo ocurrirá la sanación. Lo único que necesitamos hacer es confiar en que Dios está trabajando en nosotros. El acto de abandonarse a Dios también es un llamado a soltar todo lo que nos pesa, todo aquello que nos impide vivir en paz. En muchas ocasiones nos aferramos a nuestras preocupaciones, a nuestra necesidad de controlar todo lo que nos rodea. Pero al hacer esto, cerramos la puerta a la paz que solo Dios puede ofrecer. Jesús mismo nos invita a descansar en Él cuando nos dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Esta invitación es un recordatorio de que cuando nos abandonamos a Dios, encontramos la paz que tanto anhelamos. El proceso de entrega y abandono también está profundamente ligado al perdón. Cuando no perdonamos, nuestra alma queda atrapada en el pasado, y esa falta de perdón nos impide encontrar la paz que Dios nos ofrece. El perdón es un acto de liberación, tanto para la persona que perdonamos como para nosotros mismos. La oración de abandono y la oración de perdón van de la mano. Es imposible experimentar la paz de Dios si seguimos aferrándonos al dolor y al resentimiento. Jesús nos enseña a perdonar de la misma manera que Él nos perdona, incondicionalmente. En el Evangelio de Lucas, Él dice, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Jesús, en el momento más oscuro de su vida, mostró el poder del perdón y nos invita a hacer lo mismo. ¿Cómo podemos entonces aplicar esta enseñanza a nuestras vidas? La respuesta está en la oración. Cuando experimentamos dolor y dificultad, la oración de abandono y la oración de perdón nos ofrecen un camino hacia la paz. Podemos comenzar por orar de esta manera. Señor, te entrego todo lo que me ha causado dolor y sufrimiento. Perdono a aquellos que me han herido y me perdono a mí mismo por las veces que no he sido fiel a ti. Me abandono a tu voluntad y confío en que tú traerás sanación a mi alma. Es importante recordar que la paz no llega de inmediato. La sanación del alma es un proceso que requiere tiempo y paciencia. A medida que oramos y confiamos en la voluntad de Dios, Él comenzará a sanar nuestras heridas y a restaurar nuestra paz. La clave está en la perseverancia, en la continua entrega a Dios. Que cada oración que levantes sea un acto de fe, una invitación a que la paz de Dios inunde tu corazón. Recuerda que, aunque las dificultades de la vida son inevitables, la paz de Dios está siempre al alcance de nuestra mano. Nos invita a descansar en Él, a soltar nuestras cargas y a confiar plenamente en su amor. Que esta paz, que sobrepasa todo entendimiento, guíe tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. El sufrimiento humano es una realidad que no podemos evitar. Todos, en algún momento de nuestras vidas, nos enfrentamos a pruebas que nos desgarran por dentro. La enfermedad, la pérdida, el dolor emocional, las heridas del pasado, todo esto nos marca y parece que la oscuridad nunca se va a disipar. Sin embargo, la Escritura nos ofrece una promesa que podemos aferrarnos en medio de estas tribulaciones. El Señor es cercano a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmo 34, 18. Estas palabras no son solo un consuelo temporal, sino una verdad profunda que nos invita a reconocer que incluso en nuestro sufrimiento, Dios está con nosotros, cerca de nuestro corazón herido. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que el sufrimiento no es un castigo divino, sino una parte de nuestra experiencia humana
que Dios usa para nuestra purificación y crecimiento espiritual. En el Evangelio de Juan, Jesús nos dice: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Este versículo no es una promesa de que nuestra vida estará exenta de dolor, sino una invitación a mirar más allá del sufrimiento. Jesús no solo nos consuela, sino que nos invita a unir nuestro dolor al suyo, a encontrar consuelo en su victoria sobre el sufrimiento. Una de las grandes lecciones que podemos aprender a través del sufrimiento es el poder de la esperanza. La esperanza no es una actitud pasiva, sino una decisión activa de confiar en que Dios tiene un propósito en cada circunstancia. La esperanza es la luz que brilla en medio de la oscuridad, el faro que nos guía cuando todo parece perdido. Santa Teresa de Lisieux, conocida como la Pequeña Flor, vivió una vida corta pero profundamente espiritual, marcada por el sufrimiento físico y emocional. A pesar de sus pruebas, ella nunca perdió la esperanza. De hecho, en su diario escribió: «No tengo miedo de sufrir, porque en el sufrimiento encuentro el amor de Dios». Para ella, el sufrimiento se convirtió en una oportunidad para unirse más íntimamente a Cristo, quien también sufrió por amor a la humanidad. La oración es el medio principal por el cual encontramos esta esperanza. Al orar, nos conectamos con la fuente de toda esperanza, con Dios mismo. La oración no solo nos proporciona consuelo, sino que nos transforma, nos da fuerza para afrontar el sufrimiento con la certeza de que no estamos solos. En momentos de angustia, cuando no sabemos qué más hacer, la oración de esperanza es un refugio. Esta oración no es una simple petición, sino un acto de confianza en la bondad de Dios. Una oración de esperanza puede comenzar con unas palabras sencillas: «Señor, aunque no entiendo el sufrimiento que estoy viviendo, confío en ti. Sé que estás conmigo en este momento difícil. Ayúdame a ver más allá de mi dolor y a encontrar paz en tu presencia. Sé que al final, tú traerás consuelo a mi alma». Esta oración de esperanza se puede repetir en los momentos de desesperación, recordándonos a nosotros mismos que nuestra esperanza no está puesta en las circunstancias, sino en el amor y la fidelidad de Dios. A través de esta oración, nuestra alma se eleva y comenzamos a ver el sufrimiento desde una perspectiva divina. En lugar de ver solo el dolor, comenzamos a ver la oportunidad de un encuentro más profundo con Dios. A lo largo de la historia de la Iglesia, muchos santos han vivido el sufrimiento de esta manera, transformando su dolor en una experiencia de crecimiento espiritual. San Juan de la Cruz, por ejemplo, pasó años de sufrimiento físico y emocional, incluso siendo encarcelado y torturado. Sin embargo, en sus escritos nos ofrece una profunda reflexión sobre el sufrimiento y su propósito en la vida cristiana. En su poema más famoso, Cántico Espiritual, expresa que el sufrimiento puede convertirse en un camino hacia la unión más profunda con Dios. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser descubierta, estando ya mi casa sosegada. Estas palabras no son un escape del dolor, sino una invitación a transformarlo en un medio para acercarnos más a Dios. Cuando nos enfrentamos a la adversidad, es importante recordar que no estamos solos. Dios está cerca de los quebrantados de corazón, y su presencia se hace más cercana cuando estamos en nuestro sufrimiento. La oración de esperanza, cuando se hace con fe, abre nuestro corazón a la gracia divina que puede transformar incluso los momentos más oscuros. En este sentido, la Biblia nos ofrece otra enseñanza profunda. En 2 Corintios 1, 3, 4, San Pablo nos recuerda que «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios». Este pasaje es un recordatorio de que, a través del consuelo de Dios, somos llamados a ser consoladores para los demás. El sufrimiento no solo tiene el propósito de acercarnos a Dios, sino también de hacernos instrumentos de consuelo para otros. Cuando permitimos que Dios consuele nuestro corazón, nos volvemos más sensibles al dolor ajeno y más dispuestos a ser un reflejo de su amor en medio del sufrimiento de los demás.
La oración de esperanza, entonces, no solo es para nosotros, sino también para los demás. Cuando oramos por nosotros mismos y por otros, nos unimos al misterio de la redención, uniendo nuestras oraciones al sacrificio de Cristo que sufrió por nosotros. Es posible que nunca lleguemos a entender completamente el propósito de nuestro sufrimiento, pero la esperanza nos asegura que cada momento de dolor tiene un propósito en el plan de Dios. La oración de esperanza es la llave que nos permite ver más allá del sufrimiento inmediato y aferrarnos a la certeza de que al final Dios nos llevará a la paz eterna. Recuerda siempre que, aunque las aflicciones son inevitables, la esperanza cristiana nunca muere. Jesús ha vencido al mundo y en Él encontramos la victoria sobre el sufrimiento. Que la oración de esperanza te guíe hacia la paz que solo Dios puede dar, esa paz que llena el corazón y lo sana de todas las heridas. A lo largo de nuestras vidas buscamos paz y sanación de una manera que a menudo está condicionada por nuestras emociones, circunstancias y vivencias. Sin embargo, la verdadera paz y restauración solo se encuentran en la gracia divina que se ofrece generosamente a través de la fe. En la vida de los santos podemos ver un reflejo claro de cómo la paz de Dios puede transformar incluso las situaciones más difíciles. Uno de esos ejemplos es el de Santa Teresa de Calcuta, quien dedicó su vida a servir a los más pobres y marginados, encontrando paz en medio de un sufrimiento inmenso. Santa Teresa vivió en un contexto de pobreza y desolación, pero a pesar de las enormes dificultades físicas y emocionales que experimentó, su fe y su oración constante le proporcionaron una paz profunda que la permitió continuar con su misión. Su vida es un testimonio de cómo la fe, cuando se vive con plenitud, nos permite experimentar una paz que va más allá de las circunstancias. Santa Teresa de Calcuta solía decir: «La paz comienza con una sonrisa», y en sus palabras podemos ver un profundo entendimiento de lo que significa vivir en la presencia de Dios independientemente de las circunstancias. La paz no es algo que podemos alcanzar con nuestros propios esfuerzos. Más bien es un regalo de Dios que se recibe a través de la oración sincera y la entrega a su voluntad. En la oración, nos unimos a Dios y nos abrimos a su acción sanadora. A través de la oración, dejamos de depender de nuestras propias fuerzas y comenzamos a confiar completamente en la providencia divina. Una de las oraciones que Santa Teresa de Calcuta practicaba constantemente era la oración del corazón. Esta oración no es una oración verbal, sino una forma de estar en la presencia de Dios con todo nuestro ser. La oración del corazón es una invitación a abrir el alma a Dios en el silencio, dejando que Él hable a nuestro corazón. La esencia de esta oración está en la rendición completa, en el acto de permitir que la paz de Dios penetre en nosotros, transformándonos desde dentro. Podemos comenzar a practicar esta oración del corazón de la siguiente manera: Señor, aquí estoy, en tu presencia, abierto a tu paz. No sé lo que el futuro me deparará, pero confío en que tú me guiarás. Te entrego mi vida, mis miedos, mis sufrimientos, y abro mi corazón a tu amor incondicional. Ven y habita en mí. Al practicar esta oración, permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros y nos guíe hacia la sanación. Este acto de rendirse y confiar en Dios es también lo que nos lleva a experimentar el perdón y la sanación en su forma más profunda. El perdón no solo es un acto de liberación para los demás, sino también para nosotros mismos. Jesús, en el Evangelio de Mateo, nos recuerda la importancia de perdonar para recibir el perdón. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo 6, 14. Este versículo revela que el perdón es el camino hacia la restauración, no solo de nuestras relaciones con los demás, sino también con nosotros mismos y con Dios. El perdón, en muchas ocasiones, puede ser el acto más difícil de realizar, especialmente cuando hemos sido profundamente heridos. Sin embargo, el perdón es esencial para experimentar la paz que Dios nos promete. La falta de perdón
es como una carga pesada que nos impide caminar en libertad. Cuando no perdonamos, dejamos que el resentimiento y el rencor nos controlen, y eso solo agranda nuestras heridas. En cambio, al perdonar, liberamos nuestro corazón y damos espacio para que Dios pueda sanar nuestras heridas más profundas. La oración de perdón es un paso fundamental en este proceso de sanación. Al orar, podemos comenzar diciendo, Señor, en este momento de dolor, te entrego a aquellos que me han herido. Elijo perdonarlos y liberarme de todo resentimiento. Sana mi corazón, Señor, y permite que tu paz inunde mi vida. Al hacer esta oración, comenzamos a liberar nuestra alma de las cadenas del odio y la amargura y permitimos que la gracia de Dios nos transforme. Además, el perdón no se trata solo de perdonar a los demás, sino también de perdonarnos a nosotros mismos. A menudo somos muy duros con nosotros mismos, especialmente cuando sentimos que hemos fallado o cometido errores. El perdón que ofrecemos a los demás debe también ser extendido a nuestro propio ser. Jesús nos invita a aceptar su perdón y a vivir en la libertad que Él nos ofrece. En 1 Juan 1:9 leemos, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta promesa nos recuerda que a pesar de nuestras faltas, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y limpiarnos, si tan solo lo pedimos. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas diarias? La clave está en vivir constantemente en la presencia de Dios, a través de la oración y el perdón. Al practicar la oración del corazón, nos abrimos a la paz de Dios. Al perdonar a aquellos que nos han herido y perdonarnos a nosotros mismos, liberamos nuestra alma de la carga del resentimiento y la culpa. La paz de Dios no es algo que podamos alcanzar por nuestros propios esfuerzos, sino que es un regalo que recibimos cuando nos entregamos completamente a Él. En este proceso de sanación, es importante recordar que la paz de Dios no es algo que solo se encuentra en la ausencia de problemas o dificultades, sino en la certeza de que Dios está con nosotros, guiándonos en cada paso. Jesús nos ofrece su paz, una paz que no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Él. En Juan 14:27, Él dice, «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esta paz, que trasciende todo entendimiento, solo se encuentra en la presencia de Dios. Al abrirnos a su gracia a través de la oración, el perdón y la rendición, experimentamos una sanación profunda que nos permite vivir con esperanza y confianza, sabiendo que al final todo estará bien en las manos de Dios. Que su paz te acompañe siempre.